¿Qué tal, amigos? Soy Tomás Briones y les doy la bienvenida a esta nueva charla, este episodio de la serie de pláticas que tenemos con personajes de la vida política, empresarial, con académicos, con gente que aporta y que hace algo por Tampico y por el sur de Tamaulipas. Para mí es un gusto enorme platicar en esta ocasión con Íñigo Fernández Bárcena. Él es presidente del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas, el CIEST. Este organismo agrupa a una gran cantidad de asociaciones empresariales y ha trabajado en conjunto con autoridades y con la sociedad civil en numerosos temas. Pero para hablar un poco más de esto, para profundizar y tratar algunos temas que son fundamentales en el desarrollo de la comunidad, quiero que nos acompañen a platicar con Íñigo, y a quien le doy la bienvenida y agradezco la disposición para charlar. No, al contrario, Tomás, muchas gracias por la invitación y bueno, pues saludo a todo tu auditorio. Efectivamente, el Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas es un consejo que aglutina las principales cámaras de asociaciones empresariales que hay en los 3 municipios de la zona sur de Tamaulipas, Tampico, Ciudad Madero y Altamira, y que abarcamos alrededor de 26 actividades económicas. Somos 19 cámaras que están aglutinadas y además representamos como el 85% de las empresas que existen aquí en la zona y alrededor de un 90% del empleo formal que existe aquí en la zona. Entonces, realmente somos un organismo muy representativo y que tenemos constituido desde hace más de 35 años. Me queda claro que es también el ente empresarial organizado, formal, más sólido, diversificado y más importante del Estado. Sí, bueno, definitivamente yo creo que Tampico, su zona conurbada, su dinamismo, el corredor petroquímico, el turismo que representa esta zona, pues coloca a esta zona como la principal de Tamaulipas y por ende, de alguna manera, ¿verdad? Somos ese organismo representativo, precisamente porque, insisto, están aglutinados aquí 19 cámaras empresariales, las más importantes de la zona, y por eso es que nos juntamos para hacer una acción colectiva, para tratar temas medulares, proyectos importantes para la zona, que al final lo que buscamos es que haya inversión, al final lo que buscamos es que haya generación de empleo, pues tanto directo como indirecto, ¿verdad? Y que pues bueno, nos vaya bien a todos aquí. Algunos de estos temas los traen desde hace tiempo, no son recientes ni de 1 ni de 2 años. A ti te ha tocado darle seguimiento y se han logrado avances importantes. Yo recuerdo que hace unos años gestionaron ante autoridades federales la reclasificación de las tarifas eléctricas, no solo para uso doméstico, sino sobre todo para el sector comercial, que es algo pues vital en esta zona con las temperaturas que tenemos. Pero hay otros en los que han insistido mucho, han sido muy enfáticos, como el tema de la seguridad. Después de años complicados que vivimos en el Estado, el CIEST fue parte importante en lograr la situación que tenemos hoy. Esto es seguridad, tranquilidad y buenos resultados. Platícame un poco de esto. Sí, definitivamente creo que hay algunos temas que ya vienen desde hace muchos años y que venimos empujando. Un tema es de seguridad, otro puede ser el tema del agua, las carreteras, que es la conectividad carretera, algo que también llevamos muchos años. Pero particularmente el tema de seguridad, aquí es bien importante señalar que ya hace aproximadamente pues, unos 10 años, más o menos, que se formaron las mesas de seguridad y justicia. Esas mesas de seguridad y justicia se formaron precisamente por la gente del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas. Realmente vamos a considerarlo como que las mesas es un brazo, en este caso, para atender particularmente un tema que es el de seguridad, ¿verdad? Pero que es un eje transversal que le pega y que le afecta o positiva o negativamente a todas las actividades económicas que tenemos aquí en la zona sur de Tamaulipas. Llámese turismo, llámese industria, llámese transporte, comercio general, servicios, productos, etc. Entonces, es un tema que a través de las mesas de seguridad y también el Observatorio Ciudadano, que es otro ente que digamos que está ligado de alguna forma con las mesas de seguridad, que es el que te provee la estadística de cómo nos encontramos en materia de seguridad. Entonces, a través de este organismo y de su director y de su gente, ¿verdad? Vamos conociendo cómo van evolucionando los delitos de alto impacto
que hay aquí en la zona sur de Tamaulipas, y se hace un comparativo contra el promedio del estado y se hace un comparativo con la estadística a nivel nacional. Entonces eso permite dimensionar en dónde estamos, dónde nos encontramos y hacia dónde queremos ir. Ahora bien, este mecanismo de las mesas de seguridad, en donde dentro de las sesiones del Consejo de Instituciones Empresariales siempre está presente el coordinador de las mesas y el director también del Observatorio Ciudadano, y que, insisto, es algo que seguimos frecuentemente, ya sea a través en nuestras sesiones o a través de los informes que se publican. Pues bueno, posee en este caso pues la unión de muchas dependencias, es decir, ahí se está sentado la iniciativa privada, está sentado en este caso el municipio, el estado y la federación, y a través de distintas dependencias, llámese Guardia Nacional, llámese Sedena, llámese Marina, llámese la Fiscalía del Estado, llámese Seguridad Pública del Estado, que al final pues son, la Fiscalía hay que recordar que es un ente autónomo, ¿verdad? De acuerdo a la Constitución Política de Tamaulipas, y bueno, y también de la Federal. Y bueno, se van, digamos, tratando los temas y planteando las soluciones y las estrategias. Ahora, en niveles de seguridad, y yo, pues, mi giro particular, pues, es el turismo, ¿verdad? Pues los niveles de ocupación que había en 2012 y 2011, pues, estaban por debajo, alrededor de 30%, niveles sumamente bajos. Digo, lo único que lo supera, pues, son los meses de la pandemia, ¿no? Claro. Que desafortunadamente tuvieron que cerrar muchos negocios, entre ellos parte de los hoteles, ¿verdad? Sobre todo los que se dedican al tema recreativo. Y bueno, yo creo que hemos tenido avances muy importantes. Yo creo que ha habido una muy buena disposición, en este caso, de las dependencias del gobierno estatal, y eso precisamente yo creo que es lo que nos ha llevado a que hoy en día la INEGI pues te catalogue como la primera ciudad, pues arriba de 500,000 habitantes, ¿verdad? Como la más segura del... Tampico, hablamos de Tampico. Hablamos de Tampico, pero el hablar de Tampico es hablar de su zona conurbada. Sí. Es Tampico, Ciudad Madero y Altamira. Entonces, creo que nada más nos supera San Pedro Garza García, pero pues hay que recordar que la población de San Pedro Garza García pues es muchísimo menor que lo que existe aquí en la zona sur de Tamaulipas. Entonces, es un gran logro, se ha trabajado. Hoy en día podemos transitar a través de las carreteras. Hoy en día ha disminuido mucho todos estos delitos de alto impacto. Prácticamente todos se encuentran por debajo de la media nacional y por debajo de la media estatal. Y bueno, eso ha provocado en este caso que a la postre pues vengan inversiones aquí a la zona sur de Tamaulipas y que esto genere pues fuentes de empleo. Entonces, la vigilancia tanto en las estaciones TAM que se ponen cada 50 kilómetros, que precisamente hoy al día de hoy se está construyendo uno en la entrada del Moralillo, porque de alguna manera pues hay que tratar de blindar el Estado ante la penetración de algunos grupos delincuenciales, y es parte de las estrategias que se hacen, como pues el constante patrullaje, en este caso tanto de la Policía Estatal, pero también hay que recordar que existen los ángeles azules, que anteriormente pues eran ángeles verdes, ¿no? Sí. Digo, llámale el color que tú le llames, el tema es que tú los ves y el tema es que sirven de orientación, en este caso al turista, cuando transita en la carretera, de auxilio vial, mecánico y etcétera. Entonces eso nos ha colocado definitivamente pues en muchísimas mejores condiciones de lo que afrontábamos hace aproximadamente 10 años. Algo que platicábamos hace tiempo, hace unos minutos, y se viene comentando hace tiempo, es para tener este tipo de resultados es necesario y ha sido importantísimo que el sector privado, representado en este caso por el CIEST, haya mostrado mucha disposición para trabajar de manera institucional con todas las autoridades federales, municipales, estatales, y como decía, independientemente de cualquier filiación, porque lo importante ha sido tener en cuenta, tener en mente el desarrollo regional, ¿no? En el tema de seguridad, en el tema del agua, en el tema de las tarifas eléctricas, en el tema del desarrollo económico. ¿Cómo se puede calificar la relación de los empresarios en general con las autoridades de los tres niveles? Yo creo que tú lo acabas de mencionar muy bien, la relación debe ser institucional.
Si bien no somos, pues vamos a decir, una institución pública, ¿verdad? Porque cuando hablamos de instituciones, casi siempre nos estamos refiriendo en el ámbito público, pero yo creo que pues hemos transitado, en este caso, el Consejo de Instituciones Empresariales, insisto, lleva 35 años de haberse formado. Y a lo largo de esos 35 años nos ha tocado a nivel municipal diferentes gobiernos municipales, diferentes partidos políticos. En el caso del Estado ya nos tocó transitar también entre un partido que es el PRI y un partido que es el PAN, y ahora estamos por transitar a un partido que es Morena. Y eso también le tocó, en este caso, a las mesas de seguridad, transitar, que fueron constituidas antes del 2016, es decir, antes de que entrara el actual gobernador. Y bueno, yo creo que esa es la parte medular e importante. Hay que ser institucionales, hay que ser imparciales, ¿sí? Y hay que ser también respetuosos. Y responsables, ¿no? También. Y sumamente responsables, ¿sí? No podemos estar de un lado o de otro, tenemos que dejar a un lado el tema de la afiliación. Yo comentaba en las reuniones que tuvimos con los candidatos ahora durante la campaña, que pues realmente nosotros podemos tener nuestras simpatías con diferentes candidatos en aquel entonces, pero al final debemos de ser, cuando nos ponemos la camiseta del Consejo de Instituciones Empresariales, debemos ser apartidistas. Probablemente seamos políticos de alguna manera, porque llevamos una relación, en este caso, con las dependencias federales, estatales y municipales. Sin embargo, es importante ahí, es medular, ser apartidistas. Y es por eso que durante las campañas, tanto hace 6 años como en esta, hablando de las campañas a nivel estatal, dimos la oportunidad a los candidatos de cualquier partido político de acudir a una sesión con nosotros, de sentarse y poder platicar de aquellos proyectos prioritarios que necesitamos precisamente para generar crecimiento y para generar desarrollo económico. Uno de esos en los que han estado trabajando intensamente en los últimos años es el tema del agua, la necesidad de anticiparse a una crisis como la que viven en Nuevo León, y han estado inclusive haciendo aportaciones para que se hagan estudios técnicos previos para ver cómo se va a reparar el dique del Camalote, para ver qué se requiere para que haya obras de infraestructura de gran calado, de largo plazo, para asegurar el abasto por lo menos 20 a 30 años. ¿Cómo va ese tema? Mira, es un tema muy controversial el tema del agua. Ustedes lo saben y el auditorio lo sabe. Hace un año presentamos agua salada en nuestras casas, en la industria, en los negocios. Sin embargo, como bien señalaste, en el Consejo de Instituciones Empresariales ya llevamos varios años señalando esta situación y haciendo reuniones con las dependencias, en este caso particularmente con Conagua y también con algunas otras dependencias que de alguna u otra manera tienen que ver con este tema. Afortunadamente, el año pasado, a través de la suma de voluntades, en este caso, o nuevamente de las diferentes dependencias de los 3 órdenes de gobierno, logramos que se hicieran unas reparaciones, obtener un recurso a través del gobierno del estado, en participación con la Conagua, para que se hicieran reparaciones, en este caso, al estero del Camalote, que es donde dentro de la cuenca principalmente se asientan las fugas principales que existen de agua dulce. Entonces, en este sentido, antes de eso, como una solución inmediata y que incluso fue por ahí medio criticada, el hecho de poner costaleras. Esto fue porque era la forma más rápida de evitar la fuga, de poder evitar la fuga, ¿no? Y evidentemente no es una solución de largo plazo, es una solución inmediata en el sentido de que se atiende en un par de días. Sin embargo, hay que estar cuidando esta situación. Entonces, afortunadamente, este año, a pesar de que llovió aproximadamente 30% de acuerdo a lo que nos dice la Conagua, logramos no tener agua salada en la época del estiaje. La época de estiaje normalmente es en los meses de abril y mayo. En junio ya es cuando empieza a llover. Entonces, eso nos ayudó definitivamente, lo que logramos el año pasado con una inversión de 20 millones. Ahora, el problema detectado el año pasado a la altura del estero Camalote son 9 escotaduras. Para el auditorio, escotaduras en términos coloquiales, pues es el tema de fugas, ¿no? Se arreglaron 4 de esas 9. Teníamos pendientes 5. Esas 5 han estado con costaleras todo este tiempo y hemos nosotros, en un diálogo constante, permanente, en este caso con la Comisión Nacional del Agua,
vigilado que no se abran, porque por cuestiones de intemperie y corrientes, etcétera, todavía se pueden abrir. Y cuando ha habido esa situación, se ha atendido, ya sea a través de la Conagua e inclusive involucrándose el nuevo gobierno municipal de Altamira, quien también ha aportado recursos y ayuda para atender este tema. Entonces, tenemos pendientes 5 escotaduras. Esas escotaduras se van a atender con la licitación que ya se hizo, que ya se asignó, que ya se firmó el contrato y que el pasado martes 2 de agosto debieron de haber empezado los trabajos. Esta semana ya pedimos nosotros un reporte de cómo va esta situación, porque insisto, es algo que tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar todo el tiempo sobre eso para que realmente sucedan las cosas, y ya estaban hincado el estado destacado. Estas obras van a resolver ya por completo las 9 escotaduras. La obra tiene un plazo de alrededor de unos 150 días y seguramente terminarán para el mes de diciembre, para finales de diciembre. ¿Qué va a suceder? Nos va a colocar nuevamente en una mucho mejor posición para afrontar para el 2023 la época del estiaje. Hay gente que me menciona, oye Íñigo, ¿no ha llovido lo suficiente? Sí, definitivamente no ha llovido lo suficiente y pues necesitamos que llueva. El nivel actual al día de hoy anda alrededor de 40 centímetros, pero el tema en este periodo del año pues es que llueva a través de pues, huracanes, tormentas tropicales, etcétera, para poder captar, y a través de estas obras se puede contener el agua. Entonces eso tendría que elevar el nivel del agua a lo mejor a niveles de 60 centímetros para que posteriormente, ¿verdad?, en la época de estiaje, pues empieza a disminuir hasta que lleguemos a junio, que normalmente son las épocas, en este caso, de lluvias. Pero que no representa un problema de abasto ni de ingreso de la cuña de agua salada, ¿no? Sí, ese es otro tema importante. Luego existe cierta confusión. Un tema es el abasto del agua, es decir, la cantidad de agua, vamos a decirlo, sin importar si está dulce o salada. Pues esa situación nunca la vamos a tener, porque siempre cuando no hubiera agua dulce vas a tener el agua salada. El problema es que no existen dentro, en este caso de Comapa o de cualquier otra industria, como podría ser Pemex o la misma CFE, o etcétera, procesos en los que puedan quitar el agua tan concentrada que viene y que entra a través del río Panco. Entonces, abastecimiento de agua es difícil que en algún momento vayamos a tener. Además de que el municipio de Tampico se encarga de hacer dragados en el vaso de captación, que es donde está la boca toma. Entonces, además de esos 40 centímetros de los que estamos hablando, porque la referencia es 40 centímetros sobre el nivel del mar, eso, pero no quiere decir que abajo del nivel del mar, porque se está dragando o más bien desasolvando, ¿verdad?, exista una cantidad importante de agua. Entonces es difícil. Ahora, el otro tema es que cuando el nivel del agua dulce baja mucho y el nivel del agua salada está alto, entonces provoca, por las faltas de mantenimiento, y esto es importante. ¿Por qué ha sucedido esto? Porque a lo largo de los últimos 10, 15 años no ha habido inversiones importantes, mantenimientos, reparaciones, reposiciones, construcciones adecuadas para controlar este tema. Entonces, cuando el agua salada está por arriba, viene del lado del agua dulce y ahí es donde chupa, en este caso, la boca toma. Por eso es importante que haya del gobierno federal, que es de quien depende el sistema lagunario de la Conagua, interés y sobre todo recursos para invertir a este proyecto de infraestructura. Definitivamente sí, encontramos muy buena disposición en este caso con el titular de la Conagua. Yo personalmente prácticamente todas las semanas estamos en comunicación. De hecho, pues, le agradezco toda la ayuda. Y aquí es importante sí señalar, o sea, es Conagua el responsable en este caso, de acuerdo al mandato constitucional de los cuerpos del agua, pero es importante el poder sumarnos. Aunque no me corresponde, de todos modos, sumo mi voluntad para ver qué puedo hacer. De hecho, precisamente, el año pasado, a través de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, ellos fueron quienes aportaron el documento de análisis costo-beneficio, ¿verdad? Porque hay que recordar que todo esto lleva un procedimiento. Entonces, primero se debe realizar el proyecto ejecutivo, el análisis costo-beneficio y una serie de documentos que se deben de presentar en algún momento
ante la unidad de inversión para que la unidad de inversión de Hacienda lo califique, observe, se atiendan las observaciones y acepte o rechace, y después, ya después de ese paso, es susceptible de que se le pongan, en este caso, recursos económicos, ¿no? Susceptible, no garantizado, pero sí susceptible. Entonces, es importante señalarles que a través de este cabildeo en el cual nosotros nos subamos también, pues muchas veces, pues a través de las relaciones que tenemos también con algunas otras dependencias, logramos que este año se registrara en la cartera de inversión un proyecto de inversión para arreglar interconexiones, es decir, la conexión entre un dique y otro dique que hoy en día a lo mejor está contenida a través de la tierra, ¿verdad?, para poder lograr una interconexión y darle mayor seguridad, porque la tierra al final de cuentas pues es permeable, claro, y pues se pueden hacer socavones o etcétera. Entonces ahí se tiene ya en la cartera de inversión, ¿verdad? Y eso fue una suma de voluntades, fue la suma de voluntad de la Conagua, la suma de voluntad, en este caso del gobierno del estado, al aportar los documentos que tienen un costo, ¿verdad?, realizarlos, y la iniciativa privada que cabildeó de alguna manera y ayudó para que la Secretaría de Hacienda arrope este proyecto de inversión. Esto daría más capacidad del vaso de captación, estas obras. Bueno, lo que provoca es que el agua escurra y llegue al vaso de captación, porque el tema es que el estero del Camalote está pues, aguas arriba, viene bajando el agua y si hay fugas se dispersa y se pierde. Entonces no llega en el volumen que debe ser al vaso de captación. Otro de los aspectos en los que han estado ustedes siendo muy puntuales es en el de la infraestructura carretera. Hace días platicabas de cómo la carretera Tampico-Tuxpan, ya en el último tramo que falta, que es Tampico-Zuluama, creo, está muy avanzado. Y bueno, a final de cuentas la carretera ha sido importante para acercar el mercado de la Ciudad de México, del Valle de México, con esta zona sur de Tamaulipas. ¿Qué es lo que falta ahí? Sí, vemos muchos beneficios y es una petición añeja del Consejo de Instituciones Empresariales. Por ejemplo, en el sexenio anterior yo recuerdo haber acompañado al presidente en turno a una reunión con el secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno de Peña Nieto. Y bueno, efectivamente, como bien mencionas, este año se logró que se haga una inyección de 450 millones a un tramo aproximado de 11 kilómetros en la parte de Oshuluama a Tampico Alto. Estos 450 millones llevan un avance al día de hoy, o sea, es decir, al cierre del segundo trimestre, del 30%. Estas obras van a concluir, están divididas en 4 tramos, van a terminar en octubre, en noviembre y 2 en diciembre. Con esto vamos a lograr que haya 2 cuerpos de 2 carriles de cada lado, con sus acotamientos exteriores de 2 metros, con sus acotamientos interiores y con su camellón. Y quedaría pendiente aproximadamente 15 kilómetros, que es lo que nos comenta la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes de este sexenio, pendientes que ojalá se le asigne recursos en el 2023. ¿Por qué es importante esto? Primero, vas a circular con un poco de mayor velocidad. Esto no significa que aumente el riesgo de accidentes, sino significa que no tienes que ir a una velocidad baja y puedas ser sujeto, en este caso, de alguna inseguridad, por un lado. Por otro lado, a los diferentes tipos de usuarios, ya sea el transporte, ya sea nosotros, o sea, los ciudadanos, nos baja los costos de operación, nos baja los tiempos y obviamente al tener mejores condiciones de carretera nos reduce, en este caso, los accidentes. Y como bien señalas, nos conecta prácticamente a la misma distancia en Monterrey que de México. Entonces, ahí tenemos un mercado muy fuerte en temas turísticos que tenemos que atacar, ¿verdad? Y precisamente es por eso que hemos estado pidiendo esta carretera, porque es muy importante, trae muchos beneficios y es algo que no hemos quitado el dedo del renglón. Junto con eso, también, evidentemente, la carretera Tan-Bajío pues nos va a ayudar, aunque claro, es una carretera que se tiene una proyección de aproximadamente para acabar en 3 años. Y la otra es hacia Ébano, que en esa sí no existe un proyecto ejecutivo, no existe un proyecto de inversión, situación distinta a la de Oshuluama-Tampico, que sí existe y está en la unidad de inversión ese proyecto de inversión y por lo tanto se le está asignando dinero.
Pero de este lado tenemos que trabajar. Hemos estado haciendo reuniones con los delegados, bueno, a través de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, reuniones virtuales con los delegados de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes e Infraestructura, para ver cuál es la situación de esta carretera, y lo que nos comentan es que se está haciendo el proyecto ejecutivo, seguramente en su momento el análisis costo-beneficio, para hacer el registro en cartera. Sin embargo, pues ese tramo tiene todavía algunos temas muy particulares que pudieran ser, digamos, creo que por ahí hay un juicio agrario, algún problema social, etc. Entonces tienen que atender ese tema. La buena noticia es que hace unos 2 o 3 meses vimos equipos de levantamiento topográfico, quiere decir que va en serio. Entonces, y es un tramo más pequeño, digo, ya es de aquí a Ébano, son 70, 80 kilómetros, pero hay tramos en donde ya se puede considerar, por ejemplo, de Canoas a Ébano, que ya se puede considerar, digamos, aceptable, ¿no? Sí, no, definitivamente. Sí, aquí tiene la particularidad de ser un tramo que se encuentra en la entidad federativa de Veracruz, y eso lo empieza a hacer más difícil, ¿no? Sí. Porque ya no te tienes que vincular nosotros como tamaulipecos con la delegación de Tamaulipas, sino con la de Veracruz, y luego ir con la de San Luis Potosí. Has tocado en esta charla 3 temas importantísimos que para mí coinciden con lo que te voy a preguntar. El tema de la seguridad, de la infraestructura carretera que nos hace más competitivos, más eficientes, y el tema del agua, que asegura que empresas de diversos giros industriales o comerciales aumenten su interés por instalarse aquí, y esto genera un círculo virtuoso de generación de empleos, de bienestar, de desarrollo. Con estos temas en los que han estado trabajando ustedes, los empresarios, de manera muy cercana, muy institucional, muy respetuosa con las autoridades de los 3 niveles de gobierno, no desde ahora, desde hace 35 años, ¿cuál es la perspectiva que tú le ves a Tampico como centro de esta zona conurbada? ¿Qué expectativas crees que tenemos de aquí al mediano plazo, 3, 6 años, 10 años, en materia de desarrollo económico, de turismo, de crecimiento y de bienestar? Mira, a mí me gustaría destacar, ante tu pregunta, el tema de Altamira. ¿Por qué? Porque es donde está la oportunidad de desarrollarnos y de crecer, en este caso como zona conurbada. ¿Por qué? Porque territorialmente hablando es donde hay espacio para crecer. ¿Por qué? Porque tenemos una ubicación privilegiada, es decir, tenemos un puerto de altura, en este caso el puerto de Altamira. Tenemos la facilidad de traer empresas que se dediquen de alguna forma a la exportación o a la importación de mercancías o de materias primas, ¿sí? Tenemos una conectividad carretera con un núcleo poblacional muy fuerte a nivel nacional, que es Monterrey y su zona conurbada. Estamos mejorando hacia el sur la conectividad, en este caso con Tuxpan. Nos falta precisamente Ébano. Nos estamos conectando ahora con la TAM Bajío, que es hacia Mante, hacia Ocampo, hacia Tula, y ya luego bajas para San Luis Potosí. Y entonces nos empieza a colocar esta infraestructura, esta conectividad en un lugar que podemos llegar a traer inversiones importantes. Ya tenemos varios años de que no se hace una inversión nueva, sí ha habido ampliaciones, en este caso en el corredor, pero hay capacidad instalada para poder generar inversiones fuertes que atraigan grandes capitales internacionales y que generen de entrada, a través de su construcción, empleo. Empleo bien pagado, empleo indirecto, generación de riqueza. Digamos que no nada más en la construcción, sino en la operación, en el mantenimiento. Entonces, sí tenemos que aprovechar, en este caso, lo que nos ofrece, en este caso, Altamira, por su vocación, ¿sí? Y también, por ejemplo, desde el tema turístico, pues tenemos grandes oportunidades en Playa Miramar. Playa Miramar es una playa que no se ha explotado al 100%, lo vemos, ¿no? Y bueno, ahora este año tenemos la licitación que hubo de terrenos por parte del gobierno del estado, pues para que haya inversiones importantes. Vemos en la playa hacia el norte, ¿verdad?, grandes, digamos, torres de departamentos que se siguen construyendo y se siguen construyendo. Entonces, ahí también tenemos una gran oportunidad y algo que explotar.
Muy relacionado con lo que mencionábamos hace rato. Todavía no hemos logrado captar el gran volumen que nos puede proporcionar, en este caso, el Valle de México, turísticamente hablando, y que además se va a complementar con la TAM Bajío para captar, en este caso, del Bajío, turismo. Y que con el turismo también pues es la transportación de mercancías, claro, y la conectividad que hay. Entonces, sí tenemos mucho que dar, sí tenemos mucho que ofrecer, y yo creo que si seguimos haciendo bien las cosas, si seguimos manteniendo la seguridad en el estado y en la zona sur de Tamaulipas, y en el estado es importante porque muchas veces hay confusiones. Tampico, Tamaulipas, y si sucede algo en Tamaulipas, en la zona frontera, pues ya nos está de alguna manera... Se contamina, por Se contamina precisamente. ¿Y Tampico, cómo ves a Tampico? Pues Tampico es la zona del servicio, del comercio. Sí, creo que ha avanzado fuertemente, por ejemplo, en el tema del recinto ferial, en el tema del centro. Tenemos los mercados, lo que has hecho con la Plaza de Hijas de Tampico, en la Plaza del Mariachi, el nuevo Museo de Tampico que va a haber. El gobierno municipal actual se ha, digamos, hecho mucho esfuerzo en cuestión de la limpieza, y eso ha sido reconocido por los turistas. Aparte de ahí tenemos pues, un proyecto adicional que podría ser en algún momento la reconversión del puerto. Una reconversión parcial, es importante mencionarlo, en donde conviva tanto la actividad portuaria como en este caso las actividades de entretenimiento y las actividades turísticas. Entonces, por ahí tenemos algo todavía que detonar. En la Laguna del Carpintero, el proyecto, el plan maestro todavía incluye otras zonas que ya están trabajando. Que ya se están trabajando del otro lado de donde se hizo el recinto ferial. Tenemos una expo con mucha capacidad y un metro precioso. Entonces, yo creo que tenemos mucho potencial para seguir captando, en este caso, a los congresos y las convenciones. Sin embargo, se tiene que hacer la tarea de ir a buscarlas. Y eso es lo que hemos de alguna manera logrado. E inclusive yo me gustaría comentarte, parte del éxito de los congresos y convenciones ha sido precisamente por las cámaras y asociaciones empresariales que hemos levantado la mano para que el evento del organismo nacional sea traído para acá. Ejemplo, aquí hubo una convención de hoteleros, aquí hubo una convención de Canacintra, que también está afiliada al CIES, los hoteleros están afiliados al CIES, de las mujeres jefas de empresa están afiliadas al CIES, de AMPI, que es la de seguros y fianzas, y la de agentes inmobiliarios. Esas 5. Y ganaderos también. Y los ganaderos han sido en parte porque nosotros, como organismos, hemos coadyuvado a ese esfuerzo que debe de hacer, en este caso, turismo estatal, y que hemos sido totalmente arropados por turismo estatal para traernos esos eventos, porque esos eventos no se pueden traer si no tienes el respaldo de los gobiernos. Respaldo, infraestructura y, como dices tú, la voluntad de promover, ¿no? Definitivamente. Perfecto. Íñigo, te agradezco mucho estos minutos que nos has concedido para platicar. Yo sé que hay temas que nos falta por abordar. Tengo la seguridad de que lo vamos a hacer más adelante porque es algo que no se agota en una sola charla. Hay muchas cosas que hablar, no solo del CIEST, también de Tampico, también de cómo, aparte de como empresario, de como expresidente de hoteleros, como tampiqueño, como integrante de una comunidad empresarial actuante, participante, que seguramente vamos a seguir platicando más adelante, y por lo pronto agradezco mucho los minutos que nos has concedido. Agradezco también a quienes nos vieron o nos ven, nos escuchan, por acompañarnos, y yo creo que habrá oportunidad pronto, Íñigo, de abordar otros aspectos que se quedaron por lo pronto en pausa. Temas como cuáles, como precisamente el turismo, es algo en lo que Tampico tiene mucho potencial y ha avanzado. Temas como la vinculación del sector privado con las autoridades para impulsar no solo acciones de desarrollo económico, sino de apoyo a la comunidad, como lo vimos en la pandemia, y también pues los planes que hay para seguir contribuyendo a que la ciudad siga creciendo. Te agradezco mucho. Si tienes algún otro tema que agregar,
Adelante. No, al contrario, me gustaría simplemente pues también agradecer la invitación. Por supuesto que cuando haya una invitación, por supuesto acudiremos. Y bueno, también agradecer a la gente que nos acompañó durante esta entrevista. Gracias, Íñigo Fernández Bárcena, presidente del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos pronto.